Apenas 10 segundos después de sostener la sentencia de divorcio, cancelé las 8 tarjetas de crédito platino adicionales de mi suegra, justo en el momento en que la familia de mi exmarido se disponía a liquidar el pago de la casa para mi cuñada. Una notificación del banco los dejó a todos helados. Sobre la vieja mesa de madera del registro civil, una sentencia de divorcio fue depositada con un sonido seco, breve y cortante, como una bofetada que aterrizaba de lleno en mis 3 años de juventud. Miré fijamente las palabras «sentencia de divorcio» recién estampadas con un sello rojo. Todavía estaba caliente. El aroma de la tinta ni siquiera había tenido tiempo de evaporarse. Por alguna razón, mi cabeza empezó a contar. 1, 2, 3, 10 segundos. En solo 10 segundos, oficialmente, ya no era la esposa de Javier. El hombre sentado frente a mí todavía mantenía la cabeza gacha, terminando de firmar en la última línea. El trazo de su pluma era tan familiar que podría reconocerlo incluso con los ojos cerrados. 3 años, viviendo juntos, lo conocía demasiado bien. Conocía cada uno de sus pequeños hábitos, cada arruga en su frente, cada uno de sus silencios. Era el tipo de hombre que tenía problemas pero no se atrevía a hablar, que tenía opiniones pero no se atrevía a rebatir. Todo tenía que ser según la palabra su madre, y esa madre, doña Carmen, ahora estaba de pie detrás de Javier. La comisura de sus labios esbozaba una sonrisa que intentaba ocultar, pero fracasaba estrepitosamente. Conocía bien esa sonrisa, la sonrisa de alguien que ha ganado una gran apuesta. Si ya has terminado, recoge tus cosas y vete. La voz de doña Carmen cayó sobre mi cabeza, tan fría como el agua de un pozo en la madrugada. Haces perder el tiempo. Ya estáis divorciados. No te quedes aquí afeando el paisaje. No la miré. No necesitaba verla para saber cómo era su mirada en ese momento. Como si estuviera espantando a un perro callejero de la puerta de su casa. En silencio, abrí mi bolso y saqué el móvil. Javier acababa de levantar la cabeza, mirándome. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero luego se lo tragó. Seguía siendo el mismo de siempre, indeciso, débil, incapaz de tomar una decisión. En 3 años, nada había cambiado. Ya está, ya está. Vámonos. Doña Carmen tiró del brazo de Javier. Su voz sonaba, impaciente. Esta tarde todavía tenemos que liquidar el piso de Sofía. No, perdamos más tiempo. Sofía, la hermana pequeña de Javier, se acercó rápidamente y se aferró al brazo de su madre, sonriendo dulcemente. Tranquila, mamá. Ya he hablado con la promotora. Si la transferencia se completa antes de las 3 de la tarde, la unidad es nuestra. Sí, ya lo sé. Doña Carmen palmeó su bolso. He traído las 8 tarjetas. Es suficiente para pagarlo todo de una vez. Al terminar de hablar, me lanzó una mirada fugaz. Una mirada llena de significado. Lo entendí. Era una mirada de alarde. Durante todos estos años, mientras gastaba mis tarjetas hasta el límite, ¿por qué nunca me había mirado así? La pantalla de mi móvil se iluminó. Abrí la aplicación del banco. Inicié sesión. Confirmé con mi huella dactilar. Todo en unos pocos segundos. Mi dedo tocó una línea de texto familiar. Tarjeta suplementaria a nombre de Carmen García. Pulsé la opción Cancelar tarjeta suplementaria. Confirmar. Ping. El móvil vibró ligeramente. Apareció una notificación. Tarjeta suplementaria cancelada, con éxito. En ese mismo momento, doña Carmen todavía rebuscaba en su bolso, murmurando: a ver, ¿qué tarjeta usamos? Esta tiene un límite de 12.000 euros. No dije nada. Continué. Segunda tarjeta. Cancelar. Ping. Tercera tarjeta. Cancelar. Ping. Cuarta tarjeta. Cancelar. Ping. El sonido de las notificaciones consecutivas sonaba tan regular como los latidos de un corazón, pero lentamente fue creando una atmósfera extraña en la sala. Javier empezó a fruncir el ceño. Me miró a mí, luego a su madre y después a su propio móvil. Elena, ¿qué estás haciendo?
No respondí. Mi dedo seguía moviéndose. Quinta, sexta, séptima tarjeta. Ping, 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 ping. Al llegar a la octava, me detuve un instante y luego pulsé. Confirmar. Ping. 3 minutos. Todo terminado. Doña Carmen ya había logrado sacar una tarjeta de crédito platino. La giró en sus manos. Luego sacó otra. Su expresión comenzó a cambiar. Vaya, ¿qué pasa aquí? Le entregó la tarjeta a Javier. No pasa la tarjeta. Javier la cogió, la examinó y luego abrió la aplicación en su móvil. A los pocos segundos, su rostro palideció. Se giró hacia mí. Elena, ¿has bloqueado las tarjetas de mi madre? Levanté la cabeza, lo miré y sonreí. Una sonrisa muy leve. No son las tarjetas de tu madre, Javier. Levanté mi móvil. Son mis tarjetas, que si las bloqueo o no, es mi derecho. ¿Algún problema? Doña Carmen pareció como si le hubiera caído un rayo. ¿Qué has dicho? Son mis tarjetas. Llevo 3 años usándolas. Usarlas. Las ha usado usted. Giré la pantalla de mi móvil hacia ella, pero la titular soy yo. Durante estos 3 años, las 8 tarjetas de crédito que usted ha tenido estaban todas a mi nombre. Cada euro que usted gastaba era mi dinero. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Sofía, que estaba a su lado, vio cómo su sonrisa se congelaba en su rostro. Javier permanecía de pie como una estatua. Doña Carmen abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Unos momentos después, Sofía fue la primera en reaccionar. Tía, ¿estás loca? Mi madre lleva años usando esas tarjetas. No puedes bloquearlas así como así. Me puse de pie y cerré el bolso. Exacto, las bloqueo así como así. Estamos divorciados. Mi familia y la vuestra ya no tienen ninguna relación. Son mis tarjetas. ¿Por qué tenéis que usarlas, vosotros? Javier finalmente dio un paso adelante. Su voz sonaba desesperada. Elena, tu gesto es desproporcionado. Mi madre necesita el dinero para comprar la casa. ¿Qué tal si las desbloqueas? Luego lo hablamos con calma. Me reí. No era una risa de felicidad, sino una risa amarga. Luego lo hablamos. Durante estos 3 años, cada vez que discutíamos, la respuesta era siempre luego. Cada vez que tu madre se pasaba de la raya, la respuesta era luego. Cada vez que yo me sentía presionada, la respuesta también era luego. Escucha, Javier. Me giré. 3 años con la cabeza gacha. Ya me dolía el cuello. Miré esto. Le puse la sentencia de divorcio delante de la cara. A partir de hoy, tú por tu camino, y yo por el mío. Si quieres, comprarle una casa a tu hermana. Si tu madre quiere ir de compras, todo eso ya no tiene nada que ver conmigo. De repente, doña Carmen gritó, desagradecida, que mi hijo se casara contigo fue la suerte de tu vida. Y, ahora que estáis divorciados, todavía quieres arruinarnos la vida. ¿Acaso eres humana? La miré por primera vez en 3 años. La miré directamente a los ojos. ¿Arruinarle la vida? Dice. Durante estos 3 años, ¿quién ha allanado el camino para su familia? La casa en la que vive. ¿Quién paga la hipoteca? Él, el coche que usa, ¿quién lo paga? Las pérdidas del negocio de su hijo por valor de 30.000 euros. ¿Quién las cubrió? Yo. Todo yo. Cada palabra era como un clavo que se hundía. Sofía dijo con voz temblorosa, esta tarde hay que pagar 60.000 euros, si no, perdemos el piso. Javier se quedó en silencio durante un largo rato. Luego me miró y me hizo una pregunta. ¿Cuánto quieres para desbloquearlas? Me reí. Esta vez, una risa de verdad. Javier, ¿crees que estoy negociando? No las voy a desbloquear. No importa cuánto dinero me ofrezcas, no las desbloquearé. A partir de ahora, no esperéis recibir ni un solo euro de mí. Me di la vuelta. Mis tacones resonaron en el suelo de mármol. Tac, tac, tac. Cada paso se sentía ligero, pero firme. Detrás de mí, una mezcla de insultos, llantos, y mi nombre resonaba en el aire. Pero no me giré. Al salir por la puerta, la luz del sol me dio en la cara. Cálida, tan clara como
Un nuevo comienzo. Mi móvil vibró. La última notificación. Octava tarjeta, cancelada con éxito. Respiré hondo. Durante 3 años había sido lo suficientemente paciente, pero esto era solo el principio. El taxi se alejaba de la puerta del registro civil. Las ruedas del coche chirriaron suavemente sobre el asfalto. El sonido no era fuerte, pero fue suficiente para hacerme sentir con claridad que acababa de dejar algo atrás. No, una persona, no una relación, sino un capítulo entero de mi vida que una vez pensé que viviría para siempre. Al final, todo terminó con un trozo de papel y unos cuantos sellos rojos. Apoyé la cabeza en la ventanilla, observando el bullicio exterior que parecía moverse hacia atrás, las motos que se adelantaban, los rostros apresurados. Todo seguía su curso como si nada. Nadie sabía que dentro de este pequeño taxi había una mujer que acababa de salir de un matrimonio, que acababa de romper todas las cadenas que la habían atado durante 3 años. Y nadie sabía que, en mi bolso, 8 tarjetas de crédito, recién canceladas en 3 minutos, acababan de sumir a otra familia en el caos. El móvil en mi bolso vibraba sin parar, tan fuerte que todo el bolso temblaba con él. No necesitaba mirar. Ya sabía quién llamaba, porque en este mundo, en este momento, solo había una persona que podía llamarme con tanta insistencia. Y solo una persona que empezaba a entrar en pánico al darse cuenta de que la fuente de dinero en la que solía confiar se había cortado. No contesté. Dejé que el móvil vibrara. 1 vez. 2, 5, 10 veces. Luego pasó a una avalancha de mensajes. Los abrí, no porque quisiera leerlos, sino porque quería ver qué dirían cuando su máscara de serenidad ya no pudiera sostenerse. Elena, ¿qué significa esto? No bromees. Desbloquea las tarjetas. Hay que pagar. Esta tarde, lo sabes, ¿no? Deslicé los mensajes sin responder. El siguiente llegó rápidamente. Esta vez, con un tono diferente. Elena, mamá está ahora en la oficina de la promotora. La gente está esperando. Desbloquéalas primero. Cualquier problema que tengamos, lo podemos hablar luego. Hablar luego, otra vez. Sonreí levemente. El taxista me miró por el retrovisor, quizás extrañado de verme sonreír sola. Pero no preguntó nada. Solo siguió conduciendo en silencio. Eso me hizo sentir mucho más cómoda que tener que responder a cualquier pregunta. El coche giró hacia la avenida principal. La luz del sol me hizo entrecerrar los ojos. Justo en ese momento apareció un nuevo mensaje. Elena, mamá está llorando aquí fuera. ¿Te alegra verla así? Miré el texto durante unos segundos y luego escribí una respuesta. Sí. Una sola palabra. Enviar. Después de eso, bloqueé su número sin dudarlo. Sin remordimientos. Sin mirar atrás. El móvil se quedó en silencio. El espacio, dentro del coche, se sintió de repente tan silencioso que podía oír mi propia respiración. Una respiración ligera pero regular, como la de alguien que acaba de soltar una pesada carga que le oprimía el pecho. ¿Recién divorciada?, preguntó de repente el taxista. Su voz no era curiosa, solo una pregunta casual. No me sorprendió. Probablemente cualquiera que me viera en ese momento podría adivinarlo. Sí, señor. Ahora mismo. Asintió, sin hacer más comentarios. Unos segundos después, sonrió levemente. Pues parece más feliz que alguien que va a casarse. Me giré hacia él y también sonreí. Porque lo estoy, señor. El coche siguió avanzando. Le di la dirección de la casa de mi mejor amiga. Mi voz era tan ligera como si acabara de soltar un gran peso. Pero en otro lugar de la ciudad, el ambiente era completamente opuesto. La oficina de ventas de una lujosa promoción de apartamentos seguía con el aire y acondicionado a tope. La brillante luz blanca se reflejaba en el reluciente suelo de mármol, devolviendo la sombra de cada persona en la sala, pero por muy frío que estuviera el aire, el sudor seguía corriendo por la espalda de doña Carmen. Estaba de pie frente al mostrador de pago,
con la mano aferrada a una tarjeta de crédito platino. La palma de su mano estaba tan húmeda que la tarjeta casi se le resbalaba. Pero lo que la ponía nerviosa no era el sudor, sino la mirada de la empleada que tenía delante. Una mirada educada pero distante, como la que se le dirige a alguien cuyo estatus acaba de cambiar de cliente a persona que no puede pagar. Lo siento, señora, pero la tarjeta no se puede utilizar, dijo la empleada con suavidad, manteniendo su sonrisa profesional. Imposible. Doña Carmen golpeó el mostrador. Su voz se elevó. Llevo 3 años usando esta tarjeta y nunca ha habido ningún problema. Nuestro sistema indica que esta tarjeta suplementaria ha sido bloqueada. Señora, ¿bloqueada? Vuelva a intentarlo. La empleada lo intentó de nuevo. 1, 2, 3 veces. El resultado fue el mismo. Lo siento, señora, sigue sin funcionar. Sofía, a su lado y con el rostro pálido, sacó apresuradamente todas las tarjetas de su bolso y las apiló sobre el mostrador. Su voz temblaba. Pruebe con todas, por favor. Todas están aquí. Una a una, las tarjetas fueron introducidas en el datáfono. Cada intento, cada frío pitido, ninguno tuvo éxito. El ambiente en la sala empezó a cambiar. Otros clientes que estaban viendo las unidades se giraron lentamente. Sus miradas estaban llenas de curiosidad, mezclada con un ligero desdén. Javier, de pie, detrás de ellas, apretaba los puños, con la cara enrojecida. Sabía lo que estaba pasando, pero no sabía qué hacer. Porque por primera vez en 3 años, se dio cuenta de que la mujer que él siempre había asumido que debía proveer, ya no estaba en esa posición. Llama a Elena. Sofía tiró del brazo de su hermano, con la voz a punto de quebrarse en un sollozo. Llámala. Javier cogió el móvil y marcó el número. No daba señal. Bloqueado. Probó con él. Número de su madre. Sonó una vez, 2, y luego contestaron. Elena. Sí, ¿qué pasa? La voz al otro lado era tan tranquila que dejó a Javier sin aliento. ¿Podrías desbloquear las tarjetas? ¿Por favor? Javier habló rápido, como si temiera que un segundo de retraso le hiciera perder la oportunidad. Sofía las necesita para pagar el piso. Me quedé en silencio un momento y luego pregunté, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Una pregunta ligera, pero que se sintió como el filo de una espada. Javier se quedó mudo, incapaz de responder, porque sabía que la respuesta era absolutamente nada. Elena, no seas así. Durante 3 años nos has ayudado mucho, por favor, ayúdanos solo una vez más. Me reí, pero esta vez mi voz era más fría. 3 años. Precisamente, porque han sido 3 años, he decidido parar. Pregúntate a ti mismo, Javier. Si no parara ahora, ¿hasta cuándo continuaría esto? Al otro lado del teléfono, silencio. Solo se oía un suspiro. Te lo diré por última vez. Esas 8 tarjetas son mías. Las he bloqueado y no las voy a desbloquear. Nunca más. Colgué, sin esperar a que dijera nada más. Al otro lado, Javier se quedó helado, en medio de la oficina de ventas, con el móvil todavía pegado a la oreja. A su alrededor, las miradas de la gente habían pasado de la curiosidad a la comprensión, y el silencio de ese momento se sentía más aterrador que cualquier burla. ¿Y bien? Doña Carmen se acercó a él. ¿Qué? Javier bajó el móvil. Su voz era ronca. Dice que no las va a desbloquear. Solo 6 palabras, pero suficientes para hacer que su mundo entero se derrumbara. Sofía rompió a llorar desconsoladamente. Doña Carmen se dejó caer en una silla, sin fuerzas. Y Javier, por primera vez en su vida, sintió que ya no era un mediador entre 2 partes, sino alguien que había sido dejado atrás. Y fue entonces cuando empezó a entender algo. Hay cosas que, una vez perdidas, no se pueden pedir de vuelta. La atmósfera en la oficina de ventas ya no era simplemente tensa, se había vuelto pesada y asfixiante, como la calma antes de la tormenta, cuando todo está en silencio.
Pero todos saben que solo hace falta un relámpago para que todo explote. Y lo más aterrador era que ese relámpago no venía de fuera, sino de las personas que estaban dentro de la propia sala. Javier seguía de pie en el mismo lugar. La pantalla de su móvil llevaba tiempo apagada, pero él todavía lo agarraba con fuerza, como si fuera el único asidero que le quedaba. Su mirada ya no se dirigía a nadie, sino al suelo de mármol que reflejaba su rostro con una extraña distorsión, hasta el punto de que casi nos reconocía. Mientras tanto, doña Carmen estaba sentada en la silla, con la espalda apoyada y las manos sobre el regazo, pero sus dedos no dejaban de apretarse y relajarse, como si contuviera un temblor que no podía ocultar. ¿Qué significa que no las va a desbloquear? La voz de doña Carmen era ronca. Ya no tenía el tono frío habitual. En su lugar, mostraba algo muy real, pánico. Javier no respondió de inmediato, porque ni él mismo sabía cómo explicarlo. O, más bien, no quería admitir lo que acababa de oír, que a partir de ahora, la mujer que había sostenido a toda su familia ya no lo haría más. No porque se hubiera quedado sin dinero, sino porque había elegido no hacerlo. Ha dicho que no las volverá a desbloquear, dijo finalmente Javier. Su voz era tan baja que, si no fuera por el silencio que reinaba en la sala, nadie la sala habría oído. Sofía, que estaba a su lado con los ojos rojos y el rímel corrido, agarró el brazo de Javier. Su voz temblaba. Hermano, repítelo. ¿Qué ha dicho? Seguro que está bromeando, ¿verdad? Javier negó con la cabeza. Un movimiento muy lento, pero suficiente para hacer que Sofía perdiera todas sus fuerzas. Soltó su agarre, retrocedió un paso y se dejó caer en una silla. Las lágrimas brotaron sin control, porque sabía que no era una broma de su ex cuñada. Era la primera vez en su vida que esa persona decía de verdad no, no puede ser. No puede ser, murmuró Sofía con la mirada perdida. Nunca ha sido así. Siempre ayudaba. Una frase muy sincera, muy inocente, pero que hizo que varias personas a su alrededor se miraran entre sí, porque en esa frase no había ni un ápice de gratitud, solo la presunción de que los demás debían ayudar, debían dar, debían cargar con sus problemas, como si fuera una obligación natural. La empleada del mostrador mantenía su sonrisa profesional, pero la expresión en sus ojos comenzó a cambiar. Ya no era solo educada, había un matiz de observación, de evaluación y de espera para ver cómo terminaría este drama. Disculpen, dijo con suavidad, pero cada palabra era clara. Si no pueden realizar el pago, solo podemos retener la unidad hasta las 5 de la tarde. Después de esa hora, la volveremos a poner a la venta para otros clientes. Esa frase fue como un recordatorio sutil, pero golpeó justo en el punto más débil de doña Carmen en ese momento. Se levantó de un salto, con la voz alterada. ¿Retener qué? Ya he dicho que esta tarde lo pagamos todo. Cierto, señora. Pero solo podemos confirmar la reserva una vez que los fondos ingresen en la cuenta de la empresa. La respuesta seguía siendo educada, pero inflexible. Doña Carmen se giró hacia Javier, con los ojos enrojecidos. Llámala otra vez, dile que desbloquee las tarjetas, dile que le daré el 4. Dinero que pida. Javier se quedó quieto, sin moverse. No porque no quisiera llamar, sino porque sabía que sería inútil. Sin embargo, bajo la mirada de su madre y su hermana, levantó el móvil. Aunque en su interior sabía que esa llamada no era por resolver el problema, sino solo para alargar una esperanza ya muy delgada. Abrió su lista de contactos y se quedó mirando el nombre de Elena. Un nombre que, durante 3 años, había pronunciado con tanta naturalidad, en el que había confiado tanto. Pero hoy, ese nombre le resultaba tan ajeno que necesitó unos segundos para atreverse a pulsarlo. La llamada conectó, pero esta vez ya no hubo la calma de antes. ¿Para qué sigues llamando? Mi voz se oyó, ni fuerte ni gritando, pero suficiente para dejarlo sin aliento. Elena, escucha. No, Javier, no me interrumpas. Escucha tú. Un silencio momentáneo, pero pesado. ¿Quieres que desbloquee las tarjetas, verdad? Javier no respondió,
pero su respiración fue una respuesta en sí misma. Entonces te haré una pregunta. Durante estos 3 años, ¿alguna vez me he negado a algo? Javier guardó silencio. Nunca. Tu madre quería comprar algo, y yo lo pagaba. Tu hermana iba de compras, y yo nunca preguntaba nada. Tu negocio tuvo pérdidas, y yo las cubrí. Mi voz era monótona, ni rápida, ni lenta, pero cada palabra era nítida. Ahora, contéstame, tú. ¿No tengo derecho a decir no una sola vez? Javier se quedó helado, porque no tenía respuesta para esa pregunta. A partir de ahora, resolved vuestros propios asuntos. Colgué el teléfono directamente. No le di la oportunidad de decir nada más, ni de explicarse, ni de suplicar. Al otro lado, Javier seguía sosteniendo el móvil, pero esta vez su mano comenzó a temblar de verdad. No de rabia, sino porque por primera vez se dio cuenta de que la mujer que creía que siempre estaría ahí se había ido de verdad. ¿Y bien?, preguntó doña Carmen de nuevo, esta vez con más urgencia. ¿Qué ha dicho? Javier bajó el móvil, miró a su madre y a su hermana, y luego pronunció una frase que ni él mismo esperaba que saliera de su boca. No tiene ninguna deuda con nosotros. No quiere desbloquearlas o se niega, sino no tiene ninguna deuda con nosotros. Esa frase dejó a doña Carmen atónita, como si por primera vez alguien verbalizara la verdad que ella había ignorado deliberadamente durante tanto tiempo. ¿Qué has dicho? Sus ojos se abrieron como platos. Como que no tiene ninguna deuda. Durante 3 años ha comido en nuestra casa, ha usado nuestras cosas. Javier se rió. Una risa muy extraña, ni alegre ni amarga. Era la risa de alguien que acaba de darse cuenta de algo demasiado tarde. ¿Nuestra casa?, repitió. ¿Qué casa, mamá? ¿A nombre de quién está este piso? ¿Aún recuerdas a nombre de quién está el coche que usas todos los días? ¿De quién son las 8 tarjetas de crédito que llevas? Con cada pregunta, su voz se hacía más profunda. No era fuerte, pero era imposible de eludir. Doña Carmen abrió la boca, pero no pudo decir nada. Sofía también se quedó en silencio. Por primera vez en años, nadie replicó, porque la respuesta era demasiado obvia. No necesitaba ser dicha, no necesitaba ser explicada. El silencio era suficiente para entenderlo todo. La empleada del mostrador miró el reloj y, con educación, volvió a recordarles. Disculpen, ya son casi las 5. Les queda aproximadamente 1 hora. 1 hora. Solo 1 hora. Pero para ellos 3, eso ya no era tiempo. Era un vacío imposible de llenar. Sofía se cubrió la cara y lloró. Doña Carmen se dejó caer en la silla, agotada. Y Javier, por primera vez en su vida, no miró ni a su madre ni a su hermana. Miró fijamente el espacio vacío frente a él, donde antes siempre había alguien que, en silencio, lo soportaba todo. Pero ahora, ese lugar estaba vacío. Y fue en ese momento cuando entendió que no todas las despedidas son ruidosas. Hay personas que, con solo soltar la mano, pueden hacer que todo se derrumbe. El tiempo en la oficina de ventas parecía transcurrir a cámara lenta, como si cada minuto, cada segundo, se alargara deliberadamente para que la gente pudiera sentir con mayor claridad el punto muerto que los envolvía. Y para Javier, doña Carmen y Sofía, cada vez que la aguja del reloj se movía, era como una cuchillada que profundizaba en su creciente pánico. Porque no solo estaban perdiendo un piso, lentamente se daban cuenta de que el pilar que creían inquebrantable había desaparecido de verdad. Sofía seguía sentada, cubriéndose el rostro. Los sollozos se ahogaban en su garganta, sus hombros temblaban violentamente. Pero lo extraño era que nadie en la sala se acercó a consolarla, porque para entonces todas las miradas habían cambiado. Ya no eran de simple curiosidad, sino de observación, juicio, comprensión e incluso un ligero rechazo. Doña Carmen, sentada a su lado, ya no gritaba. Se había quedado en un silencio aterrador. Sus ojos miraban fijamente el suelo, como si intentara encontrar una
salida en los patrones del frío mármol. Pero cuanto más buscaba, más se daba cuenta de que no había salida, porque desde el principio nunca había pensado que tendría que valerse por sí misma. No podemos seguir así, murmuró con voz ronca. No podemos dejar que esa mujer se salga con la suya. Javier, de pie cerca, lo oyó pero no comentó nada, porque él mismo no sabía cómo reaccionar. Por un lado, estaba la verdad que acababa de descubrir. Por otro, la costumbre arraigada de defender siempre a su madre. Llámala otra vez. Doña Carmen levantó de repente la cabeza, con los ojos enrojecidos. Dile que venga aquí, que hablemos cara a cara. Javier frunció el ceño. ¿Venir aquí para qué, mamá? Para que vea esta situación. Así se le ablandará el corazón. La voz de doña Carmen se volvió más segura, como si acabara de encontrar una solución. A esa mujer la conozco bien. Por fuera parece dura, pero tiene un corazón blando. En cuanto vea a su hermana llorar, a su madre sufrir, seguro que cede. Un argumento muy familiar. Un modo de pensar que durante 3 años siempre había utilizado y siempre le había funcionado. Pero esta vez, Javier ya no estaba tan seguro. Se quedó quieto unos segundos y aún así levantó el móvil, porque en esta situación no tenía otra opción. Abrió su lista de bloqueados. Desbloqueó mi número y pulsó llamar. Sonó una vez, 2, más tiempo de lo habitual, y luego contestaron. ¿Qué pasa? Mi voz se oyó, para nada sorprendida, como si ya esperara esa llamada. Javier respiró hondo, tratando de mantener la calma. Elena, ¿podrías venir un momento a la oficina de la promotora? No respondí de inmediato. Un breve silencio, pero suficiente para hacerlo sentir presionado. ¿Para qué? Quiero hablar contigo en persona. Mi madre y Sofía también están aquí. Me reí suavemente. Una risa que no era fuerte, pero sí clara. Javier, ¿crees que todavía tengo algo que hablar con tu familia? Javier apretó el móvil. Solo esta vez. Te lo ruego. Las 2 palabras te lo ruego acababan de salir de su boca. El propio Javier se sintió extraño, porque en 3 años nunca había necesitado usarlas conmigo. Al otro lado del teléfono, silencio durante unos segundos. Luego dije, está bien. La dirección. Javier la leyó rápidamente. No dije nada más y colgué directamente. Se quedó paralizado un momento y luego se giró hacia su madre. Va a venir. Doña Carmen suspiró aliviada, como si acabara de agarrarse a un salvavidas. ¿Ves? ¿Qué te decía yo? En cuanto nos veamos en persona, todo se arreglará. Pero ninguno de los 3 sabía que mi decisión de ir no era para ceder, sino para poner punto y final. Unos 20 minutos después, la puerta de cristal de la oficina de ventas se abrió. El sonido de unos tacones resonó rítmicamente sobre el suelo de mármol, ni rápido ni apresurado. Cada paso era firme. Entré vistiendo una blazer de color crema, con el pelo suelto y arreglado sobre la espalda. Mi rostro estaba tan sereno que la gente en la sala se calló por instinto, porque esa serenidad no era debilidad, sino el tipo de confianza que solo posee quien ya ha resuelto todo. La mirada de doña Carmen se clavó en mí al instante. Sofía también levantó la cabeza, con las lágrimas aún sin secar. Javier estaba allí, mirándome, pero no, dio un paso adelante. No lo miré primero. Caminé directamente hacia el mostrador, dejé mi bolso y saludé con la cabeza a la empleada. Buenas tardes. Mi voz era ligera y educada, como la de una clienta cualquiera. La empleada me devolvió el saludo, un poco sorprendida por mi actitud. Solo, entonces me giré para enfrentarlos a los 3. Mi mirada se detuvo un instante. No más. ¿Qué necesitáis para haberme llamado hasta aquí? Doña Carmen se levantó de inmediato y se acercó. Su tono de voz cambió, volviéndose suave. Muy suave. Tanto que, si esto hubiera ocurrido hace 3 años, quizás me lo habría creído. Elena, ya has venido. Siéntate primero, hija. No hace falta sentarse. ¿Qué pasa? Decídmelo ya. Doña Carmen se quedó atónita un momento, pero continuó. Sé que a veces he podido hablarte con dureza,
pero todo era por preocupación, por la familia. Ahora Sofía necesita de verdad este piso. Ayuda a tu hermana, solo esta vez. ¿Sí? Su voz temblaba, sonando muy convincente, pero yo solo la miraba sin reaccionar. Javier, que estaba a su lado, también intervino. Elena, sé que estás enfadada, pero esto afecta al lugar donde va a vivir mi hermana. Ayúdanos esta vez. Te garantizo. ¿Garantizas qué? Lo interrumpí, no con voz alta, pero sí clara. Javier se quedó en silencio, incapaz de responder, porque ni él mismo sabía qué iba a garantizar. Me giré hacia Sofía, que lloraba con una mirada llena de esperanza. Tía, por favor, ayúdame solo esta vez. Te prometo que después de esto no volveré a molestarte. Una frase familiar, demasiado familiar. Suspiré suavemente, abrí el bolso, saqué un fajo de papeles y los puse sobre el mostrador. Antes de hablar de ayudar o no, hablemos de esto primero. Doña Carmen frunció el ceño. ¿Qué papeles son esos? Los últimos 3 años, dije con voz monótona. El detalle de los gastos que usted y la hermana de Javier han hecho con mis tarjetas. La sala se quedó en silencio. Pasé la primera hoja. 1.800 euros en un abrigo de marca, 600 en un tratamiento de spa, 2.000 en apuestas, 5.000 en unas vacaciones. Cada cifra, cada artículo, se mencionaba con claridad, sin faltar un céntimo. Con cada palabra que decía, la expresión de doña Carmen cambiaba ligeramente. Sofía dejó de llorar poco a poco. Javier permanecía helado. El total, puse la mano sobre la última hoja, es de 108.300 euros. Nadie habló, porque nadie podía negarlo. Tú, balbuceó doña Carmen. ¿De dónde has sacado todo esto? No he tenido que buscarlo, la miré directamente. El dinero salía de mi cuenta. Por supuesto que tengo derecho a saberlo. Silencio por un momento. Luego continué. Y ahora queréis que os ayude con otros 60.000 euros para comprar una casa. Os haré una pregunta, los miré a cada uno, lentamente. ¿Con qué estatus me lo pedís? Nadie respondió. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Toda la sala estaba en un silencio absoluto. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y los latidos del corazón, muy claros. Recogí el fajo de papeles, lo guardé en el bolso y los miré por última vez. 3 años. He hecho suficiente. El resto, arregláoslo vosotros. Me di la vuelta y me marché. Sin parar, sin mirar atrás. Y esta vez, nadie me llamó. La puerta de cristal se cerró detrás de mí muy lentamente, casi sin hacer ruido. Pero para la gente que quedó dentro, sonó como un punto final claro, firme e inalterable. Porque en cuanto mi sombra desapareció de la vista, la atmósfera en la oficina de ventas se sumió en un silencio asfixiante. No un silencio tranquilizador, sino uno en el que todos podían sentir que todo acababa de desmoronarse ante sus ojos. Solo que nadie tenía el valor suficiente para decirlo. Javier seguía allí de pie. Sus manos colgaban inertes, sus ojos fijos en la puerta que se había cerrado. Como si en ese momento aún no pudiera creer que me hubiera ido de verdad, sin mirar atrás, sin ablandarme, sin dejar la más mínima grieta para que él pudiera entrar como de costumbre. Mientras tanto, doña Carmen permanecía paralizada en medio de la sala. Su rostro pasó de rojo a pálido y de pálido a gris. Sus labios estaban apretados, como si contuviera una rabia que acababa de estallar pero no encontraba salida. Y Sofía seguía sentada, pero sus lágrimas ya habían dejado de fluir. No porque estuviera tranquila, sino porque empezaba a entender que llorar en ese momento no cambiaría nada. La empleada del mostrador desvió educadamente la mirada de la escena y carraspeó, suavemente. Su voz seguía siendo profesional, pero ahora con un tono de firmeza propio de alguien acostumbrado a este tipo de situaciones. Disculpen, como hasta ahora no hemos recibido el pago, les recuerdo que esta unidad solo la retenemos hasta las 5 de la tarde. Una frase muy ligera, pero que se sintió como el último golpe de gracia. Doña Carmen se giró bruscamente, con los ojos encendidos. ¿No ves que lo estoy intentando? Ya he dicho que pagaré.
La empleada no retrocedió, manteniendo una distancia educada. Su voz era: tranquila, lo entiendo, señora. Pero nuestra empresa necesita la confirmación del ingreso, 50, para poder retener la unidad por más tiempo. Le ruego que lo entienda. Las palabras "le ruego que lo entienda" cayeron, ligeras pero frías. No era una disculpa, sino un recordatorio de que las reglas son las reglas, sin excepciones. Sofía se levantó de un salto. Su voz estaba ahogada. Mamá, ¿y ahora qué? Di algo. No hay dinero. ¿Cómo vamos a pagar? Doña Carmen no respondió de inmediato. Se giró hacia Javier. Su mirada estaba llena de presión. Llámala otra vez. Dile que vuelva. Dile que solo tiene que desbloquear las tarjetas, que no necesito más ayuda. Javier no se movió. Un segundo, dos, y luego negó con la cabeza. Un movimiento muy lento, pero firme. No se puede. Mamá, su voz era ronca. No volverá. Doña Carmen pareció no creer lo que oía. ¿Qué has dicho? ¿Qué acabas de decir? ¿Dices que no vas a volver a llamar? Javier levantó la cabeza. Por primera vez, miró directamente a su madre. Sus ojos ya no evitaban la mirada, ya no dudaban. Basta, mamá. 2 palabras, ligeras pero pesadas. Toda la sala enmudeció. Sofía también se quedó atónita. Doña Carmen abrió los ojos como platos. ¿Basta de qué? ¿De qué estás hablando? Javier suspiró profundamente, como si hubiera contenido el aire demasiado tiempo. Al soltarlo, su voz ya no sonaba normal. 3 años, mamá. ¿No ha sido suficiente? ¿Cuánto más quieres quitarle? Con cada palabra que pronunciaba, la tensión aumentaba. Doña Carmen se quedó, helada, como si no pudiera creer que su hijo le hablara así. ¿Tú la estás defendiendo? ¿Has olvidado quién es ella? ¿Has olvidado que ha comido y vivido en nuestra casa durante 3 años? Javier se rió. Una risa muy suave, pero llena de agotamiento. Comido en nuestra casa, repitió. ¿Qué casa, mamá? ¿A nombre de quién está este piso? ¿Quién paga la hipoteca mensual? ¿Quién compró el coche que usas? ¿A nombre de quién están las tarjetas de crédito que llevas? Cada pregunta esta vez no fue pronunciada en voz baja, sino de forma clara y consecutiva, sin pausas, sin evasivas. Doña Carmen abrió la boca, pero no pudo hablar. Sofía miraba a su hermano con los ojos llenos de sorpresa y miedo, como si fuera la primera vez que veía ese lado de él. «Hermano, ¿qué te pasa?», tembló Sofía. «¿Por qué hablas así?». Javier no la miró. Solo dijo: «Solo estoy diciendo la verdad», una frase que lo silenció todo. La empleada del mostrador miró el reloj y volvió a hablar, esta vez sin rodeos. «Disculpen, son las 17:45. Quedan 15 minutos para retener la unidad. Por favor, tomen una decisión pronto. 15 minutos». Una cifra concreta, pero para ellos 3 en ese momento era una distancia imposible de recorrer. De repente, Sofía volvió a llorar, esta vez sin contenerse. Se acercó y tiró del brazo de Javier. «Hermano, haz algo. Eres mi hermano. No puedes dejar que pierda este piso». Javier se quedó quieto, sin soltar su mano, pero sin responder. «Ayúdame, por favor. No quiero perderlo». La voz de Sofía se quebró, pero Javier solo la miró y dijo muy lentamente: «No puedo ayudarte. No es que no quiera, es que no puedo», porque por primera vez entendió que nunca había tenido esa capacidad, solo que, antes, había otra persona que lo hacía por él. En ese momento, doña Carmen explotó. Se levantó de un salto. Su voz era estridente. «¿Que no puedes ayudar? Pues pide un préstamo. ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus contactos? Eres un hombre, no puedes ni cuidar de tu propia hermana». Javier apretó los puños. Sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. Dolía, pero no tanto como lo que estaba escuchando. «Ya he llamado», dijo. «Nadie quiere prestarme dinero». Una frase honesta, sin tapujos, sin excusas. Doña Carmen se quedó helada. Sofía también se quedó en silencio. No porque no quisieran hablar,
sino porque no sabían qué más decir. Porque en ese punto se dieron cuenta de que el mundo no funcionaba como ellas imaginaban. No siempre que se necesita, se tiene. No, siempre que se pide, se recibe. No todo el mundo cargaría con sus problemas como si fuera algo normal. La empleada se acercó y, educadamente, recogió la carpeta de documentos de la mesa. Su voz seguía siendo educada, pero ya no había pausas de espera. Lamento informarles de que, al no haber realizado el pago a tiempo, esta unidad vuelve a estar a la venta. Una frase ligera que se sintió como el último clavo en el ataúd. Sofía se quedó, paralizada. Doña Carmen se dejó caer en la silla, sin fuerzas, y Javier, él no, reaccionó. Solo se quedó allí, observándolo todo, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que, por primera vez, ya no era un espectador tras el escenario, sino un actor arrastrado al centro del escenario bajo los focos. Sin diálogo, sin guión. Solo la verdad desnuda. Y fue en ese momento cuando entendió que perder ese piso no era el final, sino el principio. El principio de tener que valerse por sí mismo. Sin nadie que lo sostuviera, sin nadie que le diera, sin nadie que fuera paciente. Solo él. El coche de Javier abandonó la oficina de ventas cuando ya empezaba a atardecer. La luz del sol ya no era intensa, sino de un amarillo pálido que alargaba las sombras sobre el asfalto. Pero dentro del coche no había ni rastro de calidez. Solo una atmósfera pesada y asfixiante, como la que queda después de haber pasado por una tormenta sin preparación. Y lo más aterrador no era haber perdido en el piso, sino la sensación de vacío al darse cuenta, por primera vez, de que ya no tenían a nadie en quien apoyarse. Doña Carmen estaba sentada en el asiento trasero, con los brazos cruzados y el rostro rígido. Miraba por la ventanilla, pero en realidad no veía nada, como si su mente no dejara de reproducir lo que acababa de ocurrir. Cada una de mis palabras, cada mirada de la gente a su alrededor, cada momento en el que sintió expuesta en público. Mientras tanto, Sofía estaba sentada a su lado, con la espalda apoyada en la puerta, los ojos hinchados y rojos, el rímel corrido y el pelo revuelto de tan llorar y mesárselo. De vez en cuando, respiraba hondo, intentando contener sollozo que no cesaba. Y Javier, él estaba en el asiento del conductor, con las manos en el volante, pero no arrancó el motor de inmediato. Porque sabía que, en cuanto el coche se pusiera en marcha, se enfrentarían a algo más incómodo que la oficina de ventas. Las miradas de los vecinos de su comunidad. «Arranca ya. ¿A qué esperas ahí parado?», dijo finalmente doña Carmen. Su tono no era fuerte, pero estaba cargado de irritación, como si descargara su rabia contra el silencio de su hijo. Javier no respondió, solo encendió el motor en silencio. El coche se puso en marcha lentamente. Nadie más habló. Fue precisamente ese silencio lo que hizo que todo se sintiera aún más pesado, porque en la mente de cada uno había un torrente de pensamientos, pero nadie quería verbalizarlos. Nadie quería admitir que todo había cambiado. El coche pasó por calles familiares, los bares de tapas, los peatones, el sonido de los claxones, todo seguía su curso normal. Pero para ellos tres, dentro del coche, el mundo parecía haberse desplazado ligeramente, ya no era el mismo de antes. Cuando el coche giró hacia la calle de la urbanización donde vivían, Javier empezó a sentir que el corazón le latía más rápido. No por cansancio, sino porque sabía que en cuanto el coche se detuviera frente al portal, aparecerían esas miradas familiares. Los vecinos que normalmente se saludaban, hoy ya no serían los mismos. Y efectivamente, en cuanto el coche se detuvo frente al edificio, un grupo de gente ya estaba reunida. No era una multitud, sino un pequeño corrillo suficiente para formar un círculo. Cada uno a su manera, algunos con las manos en las caderas, otros con los brazos cruzados, otros mirando el móvil, otros apoyados en una moto. Pero todos tenían algo en común. Sus ojos estaban fijos en Pardimey. Su coche, la puerta del coche se abrió. Doña Carmen fue la primera en bajar.
Apenas se había erguido cuando una voz familiar sonó a su lado, sin ningún disimulo. «Hombre, doña Carmen, ya de vuelta». Quien hablaba era la señora Reme, del piso de abajo, famosa por conocer todos los cotilleos de la comunidad. Su voz siempre era alta, lo suficiente como para que se oyera en toda la planta. «He oído que hoy firmabais el divorcio de tu nuera, ¿no?». La pregunta fue hecha con naturalidad, pero su contenido no era nada ligero. Doña Carmen se quedó callada un momento y luego adoptó una expresión normal. «Ah, cosas de familia, nada de lo que haya que hablar». «¿Nada de lo que hablar?», intervino otra voz. Era don Manuel, del piso de enfrente. Sostenía un abanico y entrecerraba los ojos. «A mí me han dicho que esa Elena vuestra os ha estado manteniendo a todos durante 3 años. Ahora que se ha ido, lo pasaréis mal, ¿eh?». Apenas terminó la frase, el ambiente cambió. Ya no era una conversación casual, sino una indirecta afilada. Sofía, que acababa de bajar del coche, se sonrojó al instante. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a nadie, y caminó rápidamente hacia el portal como si quisiera huir. Pero las miradas la seguían como pequeñas y afiladas agujas que pinchaban cada uno de sus pasos. Doña Carmen se giró, con la voz empezando a alterarse. «¿Quién ha dicho eso? No hablen sin saber. Los asuntos de mi nuera son cosa privada, no se metan donde no les llaman». Pero fue precisamente esa frase la que hizo que algunos sonrieran levemente. No una sonrisa amplia, sino una de complicidad. En esta comunidad todos lo sabemos. Mujer, la señora Reme se encogió de hombros. Un conocido mío que trabaja en el juzgado ha visto toda la escena, que Elena bloqueó las 8 tarjetas allí mismo, y que usted y sus hijos se quedaron mudos. Me han dicho que daba mucha pena. La palabra pena fue pronunciada con énfasis. No estaba claro por quién sentían pena, pero todos lo entendieron. Doña Carmen no pudo más. Su voz se volvió estridente. «¿Qué has dicho? ¿Pena de qué? Era mi nuera. Tenía una responsabilidad». «¿Responsabilidad?», se oyó otra voz. Esta vez era la señora Amparo, que solía ser callada, pero siempre iba directa al grano. ¿Responsabilidad de mantener a toda la familia política durante 3 años? ¿O responsabilidad de entregar todo su dinero para que la suegra se fuera de compras? Conteste usted, doña Carmen. Si fuera su propia hija, ¿lo permitiría? Esa pregunta fue un golpe directo, sin rodeos, sin tapujos. Doña Carmen se quedó, helada, incapaz de responder, porque por primera vez alguien la ponía en la situación contraria. Javier, que acababa de bajar del coche, vio la escena con una mezcla de vergüenza y angustia. Quería decir algo, quería explicarse, quería detener todos esos cotilleos. Pero cuando abrió la boca, se dio cuenta de que no tenía nada que decir, porque lo que estaban diciendo era la verdad. «Venga, venga, entren ya», intervino un hombre mayor, con voz más suave. «Los problemas de familia se arreglan en casa. No es bueno hablar de ellos aquí. Fuera». Pero aunque sus palabras parecían querer calmar el ambiente, las miradas de todos no cambiaron. Siguieron observando cada uno de sus pasos mientras entraban en el edificio, como si estuvieran viendo un drama del que ya habían oído hablar, que ya sospechaban y que ahora presenciaban en directo. La puerta del ascensor se cerró. El espacio reducido quedó en silencio, solo se oía el zumbido del motor. Sofía estaba en una esquina, de cara a la pared. Doña Carmen se mantenía erguida, pero apretaba los puños con fuerza. Javier estaba en el centro, mirando el panel de números de los pisos que cambiaban uno a uno, lento pero seguro. Y en ese momento se dio cuenta de que lo ocurrido en la Comas, oficina de ventas, no era el final, era solo el principio. Porque el dinero perdido quizás se podía recuperar, pero la reputación perdida no era tan fácil de restaurar. La puerta del ascensor se abrió en la 3ª planta. El suave ding fue suficiente para sobresaltarlos a los 3, como si no solo marcara el piso, sino que señalara que acababan de entrar en un espacio familiar, pero ya no tan pacífico como antes. Y al abrirse la puerta,
Apareció el largo pasillo con su luz amarillenta y tenue, y con él, las miradas que llevaban esperando no se sabe desde cuándo. No había que adivinarlo. Sabían que las noticias habían llegado antes que ellos. La señora Reme, don Manuel, la señora Amparo. La gente que estaba abajo ahora aparecía en el pasillo. Como si, cuando una historia es lo suficientemente interesante, la distancia entre pisos dejara de ser un obstáculo, y lo que resultaba incómodo no era su presencia, sino su forma de estar, sin aglomerarse, sin hacer ruido, solo de pie, mirando en silencio. Fue precisamente ese silencio lo que hizo que todo se sintiera mucho más pesado. Doña Carmen salió primero, intentando mantener la espalda recta y una expresión normal, como si no pasara nada. Pero sus pasos ya no eran tan firmes como antes. Cada paso era un poco más lento, como si una fuerza invisible la estuviera frenando. Sofía caminaba detrás de ella, con la cabeza tan gacha que apenas veía por dónde iba, agarrando el borde de su ropa con ambas manos. Y Javier iba a él, último, pasando una mirada rápida por cada persona antes de apartarla, rápidamente, porque no soportaba enfrentarse a esas miradas. ¿Ya de vuelta? La voz de don Manuel se oyó, no fuerte pero clara, lo suficiente para que todo el pasillo la escuchara. Ya nos hemos enterado de todo, lo de abajo. Nadie respondió. No porque no lo hubieran oído, sino porque no sabían responder. Esa Elena tiene carácter, ¿eh?, añadió la señora Reme, con un tono mitad elogio, mitad burla. De un plumazo, 8 tarjetas bloqueadas. No se lo esperaba, ¿verdad, doña Carmen? Doña Carmen se detuvo y se giró. Sus ojos ya no podían ocultar su agitación. ¿Ya habéis hablado suficiente? Su voz era ronca, pero aún intentaba sonar imponente. Los asuntos de mi casa no son de la incumbencia de nadie. La señora Amparo, que estaba apoyada en la pared, la miró un momento, y luego dijo en voz baja pero firme: «Dice usted que no nos metamos en los asuntos de su casa. Pero abajo la hemos oído decir que Elena es una desagradecida. Y eso no lo podíamos tolerar». Una frase que, aunque no fue gritada, fue contundente. El pasillo se quedó en silencio por un momento. Sofía tiró suavemente del brazo de su madre. «Mamá, déjalo ya». Pero doña Carmen se lo quitó de encima, como si su ira hubiera llegado al límite. «Y si no es una desagradecida, ¿qué es? Se casó con mi hijo, comió y vivió en mi casa durante 3 años, y ahora nos arruina la vida. Si no es una desagradecida, ¿qué nombre tiene eso?». Esta vez nadie se rió, nadie interrumpió. Solo hubo un silencio muy claro. Entonces, don Manuel dio un paso adelante, apoyándose en el mango de una escoba, y miró directamente a doña Carmen. «Doña Carmen, le pregunto con toda sinceridad, durante esos 3 años, ¿qué comió ella que fuera suyo?». Una pregunta muy simple, pero que dejó a doña Carmen sin palabras. «¿Este piso en el que vive, a nombre de quién está? ¿El coche que usa, con él? ¿Dinero de quién se compró? ¿Los gastos mensuales de la casa? ¿Quién los pagaba?». Con cada pregunta, la voz de don Manuel no se alteraba, pero cada palabra caía con un peso ineludible, sin dar oportunidad a su interlocutora de esquivarla. Doña Carmen abrió la boca, pero no pudo hablar. Sofía, a su lado, tenía el rostro pálido. Y Javier, él estaba allí, esta vez sin apartar la mirada, sino mirando fijamente, como si esperara una respuesta de su propia madre. Pero esa respuesta no llegó, y justo en ese momento, otra voz se oyó desde el final del pasillo. No era fuerte, pero fue suficiente para que todos se giraran. «Dejad que lo explique yo». Todos se giraron al unísono hacia la fuente de la voz. Una mujer de mediana edad estaba allí, de postura erguida, vestida con una blusa sencilla, el pelo recogido en un moño elegante y una mirada tranquila. Mi madre no necesitaba presentación. Solo con verla, todos lo entendieron. La atmósfera cambió al instante. Ya no era un cotilleo, sino una espera. Se acercó lentamente, con paso seguro, sin prisa, como si llevara mucho tiempo preparando este encuentro.
y cuando se paró frente a doña Carmen, no levantó la voz, no mostró ira. Solo la miró fijamente y dijo: «Usted preguntaba antes si mi hija es una desagradecida, ¿correcto?». Su voz era suave, pero clara. Doña Carmen se quedó helada, sin responder de inmediato. «Mi madre no esperó», continuó. «En estos 3 años, ¿cuánto dinero ha dado mi hija a su familia? ¿Lo recuerda? Si no lo recuerda, se lo recordaré yo. El total es de 108.300 euros». La cifra fue pronunciada sin pausas, pero fue suficiente para silenciar todo el promunicuaro. Pasillo. De esa cantidad, usted usó más de 36.000 euros, su hija más de 24.000 y su hijo más de 30.000 para cubrir las pérdidas de su negocio. Mi hija lo pagó todo. Cada frase era como un martillazo, golpeando una verdad irrefutable. Usted dice que mi hija comía en su casa. Entonces le pregunto, ¿quién pagaba él de dinero de esa comida? Nadie respondió. Nadie se atrevió. Usted dice que mi hija es una desagradecida. Entonces le pregunto, ¿cuál fue su contribución? La sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el lento girar del ventilador del techo. Doña Carmen retrocedió un paso. No por miedo, sino porque no podía sostenerse. Sofía, detrás de ella, volvió a llorar. Javier solo permanecía inmóvil, sin hablar, sin reaccionar, pero la mirada en sus ojos había cambiado. Mi madre no se detuvo. Miró a su alrededor y dijo con la misma voz monótona: «No he venido aquí a pelear. Solo he venido a decir una cosa. Mi hija no le debe por nada a su familia. Al contrario, es su familia la que tiene una deuda con Mejía». Nadie habló, nadie replicó, porque todas las cifras estaban sobre la mesa, claras e indiscutibles. Se giró hacia Javier. Su mirada no era de ira, solo de decepción. «Javier, eres un hombre. Si quieres mantenerte en pie, hazlo por ti mismo. No dejes que una mujer te sostenga para luego darle la espalda y culparla». Javier bajó la cabeza, sin decir nada, porque esta vez no tenía nada que decir. Mi madre se dio la vuelta y se fue, sin esperar más, sin mirar atrás. Y mientras se alejaba por el pasillo, nadie la detuvo, nadie preguntó más, porque todo lo que había que decir ya estaba dicho. Lo que quedaba era el silencio, y 3 personas de pie, sin nada más que usar en su defensa. El pasillo, tras la marcha de mi madre, seguía impregnado de la misma atmósfera, pesada, como si un viento helado lo acabara de atravesar. No hubo gritos ni empujones, pero fue suficiente para que todos los presentes sintieran con claridad que algo acababa de ser expuesto, no con insultos ni debates, sino con cifras y verdades. Y fue precisamente por eso que el impacto fue aún más irrefutable, más insoportable. Solo podía aceptarse en silencio. Doña Carmen permanecía allí, con los hombros ya no tan erguidos como al principio. Sus ojos ya no miraban directamente a nadie, sino que estaban fijos en el suelo, como si los patrones de las baldosas bajo sus pies se hubieran vuelto de repente más interesantes que las miradas de la gente a su alrededor. Sofía se apoyaba en la pared, abrazándose a sí misma, como si intentara evitar que su cuerpo temblara. Y Javier, él seguía en el centro, pero ya no como un mediador, sino como alguien arrastrado fuera de todas las posiciones intermedias, familiares, forzado a enfrentarse a la realidad por sí mismo. Nadie más habló, nadie quiso preguntar. El drama que acababa de ocurrir era más que suficiente. Pero ese silencio no duró mucho. Justo cuando la gente comenzaba a dispersarse, sonó un teléfono. No era un sonido fuerte, pero en ese silencio, su tono se hizo tan claro que todos se giraron por instinto. Era el móvil de Javier. Miró la pantalla. Número desconocido. Dudó un momento y luego contestó. «Diga». Su voz era ronca. Al otro lado, la voz de una mujer sonaba dulce pero algo apresurada. «Javier, ¿soy yo?» «Laura». Al oír ese nombre, Sofía levantó la cabeza al instante. Sus ojos reflejaban algo extraño. No era alegría ni sorpresa, sino una especie de alerta. Mientras tanto, doña Carmen frunció ligeramente el ceño,
intentando recordar quién era. Esa persona. Javier se giró un poco, bajando la voz. Sí, ¿qué pasa, Javier? ¿Dónde estás? La voz de la mujer al otro lado sonaba más rápida. Te he estado llamando y no contestabas. ¿Pasa algo? Javier miró a su alrededor y susurró. Estoy en casa. Si necesitas algo, dímelo. Al otro lado hubo un breve silencio, y luego la voz de la mujer se suavizó. Javier, ¿sobre el dinero? Al oír la palabra dinero, los ojos de Sofía se clavaron en su hermano. Doña Carmen también se giró bruscamente, como si su instinto le dijera que algo no iba bien. ¿Qué dinero?, preguntó Javier, pero su voz ya no sonaba tan segura. Pues el dinero que me transferiste. Ahora mi familia me está preguntando por él. La frase no había terminado, pero fue suficiente para congelar el ambiente. Sofía dio un paso adelante, con voz apremiante. Hermano, ¿con quién estás hablando? Javier, sorprendido, intentó tapar el móvil, pero ya era tarde. Porque la siguiente frase, desde el otro lado del teléfono, se oyó con total claridad. Me dijiste que ya te habías divorciado, que ese dinero era tuyo. ¿Por qué? ¿Ahora? Laura. Baja la voz, la interrumpió Javier, con voz de pánico, pero ya era inútil. Doña Carmen se dirigió directamente hacia él y le arrebató el móvil de las manos. ¿Quién es? Su voz se elevó. ¿Quién eres tú? Al otro lado hubo un breve silencio, y luego la voz de la mujer también cambió. Ya no era dulce, sino cautelosa. Soy una amiga de Javier. ¿Qué clase de amiga usa su dinero?, espetó doña Carmen. Explícamelo ahora mismo. Javier recuperó rápidamente el móvil. Mamá, déjalo ya. Colgó la llamada, sin dar oportunidad a la otra parte de decir nada más. Pero lo que había que oír ya se había oído. Nadie hizo más preguntas. No era necesario, porque todos habían entendido que había una historia que hasta ahora desconocían. Sofía miró a su hermano con los ojos desorbitados. ¿Qué dinero, hermano? ¿A quién le has transferido dinero? Su voz temblaba, no de curiosidad, sino de miedo. Javier no respondió de inmediato. Miró al suelo, como si buscara una respuesta que él mismo no quería pronunciar. «Contesta», gritó Sofía. «¿De dónde has sacado dinero para transferírselo a otra persona?» Doña Carmen también lo miraba, con los ojos entrecerrados. «Explícale a tu madre qué está pasando». Ya no había forma de escapar. Javier suspiró profundamente y dijo: «Era dinero de Elena». 3 palabras ligeras que cayeron como un rayo. «¿Qué?», casi gritó doña Carmen. «¿Le diste su dinero a otra persona?» Sofía retrocedió un paso. Su mirada pasó de la sorpresa al horror. «Hermano, ¿te has vuelto loco?» Javier cerró los ojos un momento y luego los abrió. No fue solo una vez, fueron varias. Cada transferencia de unos pocos miles, en total casi 6.000 euros. El aire pareció desaparecer de la sala. Nadie respiraba, nadie hablaba, porque esa información era demasiado impactante. Doña Carmen se quedó rígida, con la boca abierta pero sin poder hablar. De repente levantó la mano. ¡Zas! Una fuerte bofetada aterrizó en la mejilla de Javier. Él no la esquivó, no reaccionó. Simplemente la recibió. «¿Qué has hecho?» La voz de su madre se quebró. «Ese dinero era para la familia. ¿Por qué se lo diste a una extraña?» Javier no miró a su madre. Solo dijo: «No era dinero de la familia. Era dinero de Elena». Una frase repetida. Pero esta vez nadie la rebatió, porque acababan de oírlo de su propia boca. Sofía negó con la cabeza, sus lágrimas volvieron a caer. «Hermano, usaste el dinero de Elena para mantener a otra mujer. ¿En qué estabas pensando?» Javier no respondió, porque ni él mismo lo sabía. Solo sabía que en ese momento sintió que podía hacerlo, porque el dinero siempre estaba disponible. Bastaba con pedirlo, con pasar la tarjeta, con un luego lo hablamos. Pero ahora ya no había nada de eso. Y lo más aterrador no era que lo hubieran descubierto, sino la conciencia de que todo lo que había hecho ahora volvía para atormentarlo. Una cosa tras otra, sin faltar nada,
sin dejar nada atrás. Doña Carmen retrocedió y se dejó caer en una silla, con las manos temblando. Dios mío, ¿qué clase de hijo he criado? Pero esta vez nadie la consoló, nadie le dijo, tranquila, mamá, porque todos sabían que esa pregunta tenía una respuesta. Solo que durante mucho tiempo nadie había querido decirla. El pasillo volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio pesado, sino el silencio de algo que se había roto en 1000 pedazos, imposible de volver a unir como antes. El ambiente en el pasillo, después de la bofetada, ya no era simplemente tenso, se volvió frío y denso, como si todo lo no dicho durante los últimos 3 años hubiera emergido a la superficie de golpe, sin orden, sin preparación y sin posibilidad de retractarse, dejando a todos los presentes atrapados en un vacío incómodo, sin saber qué decir ni cuánto tiempo permanecer en silencio. Javier seguía de pie en el mismo lugar. Su rostro estaba ligeramente enrojecido por la bofetada, pero no se lo tocó ni se giró. Simplemente permanecía allí como alguien que acaba de despertar de un sueño demasiado largo y, al hacerlo, descubre que ya no hay nada familiar a su alrededor. Mientras tanto, doña Carmen estaba sentada, abatida, en una silla de plástico en un rincón del pasillo. Se sostenía la cabeza con ambas manos. Su pelo, antes arreglado, ahora estaba revuelto. Algunos mechones le caían sobre la cara. Pero lo más llamativo no era su apariencia, sino su postura. Una postura que ya no mostraba dominio ni control, sino solo el agotamiento de alguien que acaba de ser desplazado de una posición que consideraba inamovible. Sofía estaba de pie a su lado, ya no sollozando, pero las lágrimas seguían, cayendo sin que se diera cuenta, porque hay momentos en que una persona ya no siente sus propias lágrimas, solo sabe que su corazón se siente cada vez más vacío. Los vecinos no se habían ido del todo. Estaban dispersos por el pasillo. Nadie hablaba en voz alta, pero sus ojos seguían fijos en los tres, como si el drama aún no hubiera terminado, y de hecho, no había terminado, porque justo cuando el ambiente empezaba a calmarse, se oyó otra voz. El sonido de unos tacones desde el final del pasillo, claro, rítmico, ni apresurado ni lento. Todos se giraron. Apareció una mujer, de figura esbelta, vestida con un vestido ajustado, el pelo peinado con ondas, maquillaje intenso y una mirada ligeramente arrogante, como si fuera una costumbre. Y cuando se detuvo a unos pasos de ellos, la tensión volvió a aumentar. Sofía fue la primera en reconocerla. ¿Tú quién eres? Su voz era ronca, pero aún intentaba sonar tranquila. La mujer no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. Sus ojos se detuvieron más tiempo en Javier. Y solo entonces dijo con voz suave pero con un toque de irritación: no contestabas al teléfono. He tenido que venir hasta aquí. Esa frase fue suficiente. Doña Carmen levantó la cabeza, con la mirada afilada. Tú eres Laura. La chica se sorprendió un poco y luego asintió. Sí. No lo negó. No lo esquivó. Esa sola palabra fue suficiente para conectar todos los acontecimientos en una línea recta y clara. Ya no era una suposición, sino la verdad ante sus ojos. Sofía miró a Javier, luego a Laura y de nuevo a Javier. Su expresión cambió, lentamente. De la confusión a la comprensión y de la comprensión a la amargura. Así que eres tú, su voz se debilitó. La que recibía las transferencias de dinero de mi hermano. Nadie respondió. Pero el silencio de ese momento fue más claro que cualquier respuesta. Laura frunció el ceño, mirando a su alrededor, quizás sin esperar quedar atrapada en una situación así. Se giró hacia Javier, bajando la voz. Javier, ¿qué pasa aquí? Me dijiste. No terminó de hablar, pero doña Carmen ya se había levantado. No rápidamente, sino con firmeza. Se acercó, se paró frente a Laura, la evaluó de pies a cabeza y luego preguntó: ¿sabes de quién era el dinero que estabas usando? Laura se quedó atónita por un momento, pero rápidamente se recompuso. ¿De Javier? Una respuesta corta y clara.
Pero precisamente por eso, algunos vecinos que aún estaban allí se miraron entre sí, porque acababan de escuchar la historia anterior y esta respuesta no encajaba. ¿Suyo? Doña Carmen sonrió con cinismo. ¿Está segura? Laura frunció el ceño. ¿Qué quiere decir, señora? Doña Carmen no respondió, sino que se giró hacia Javier. Explícale tú de dónde venía ese dinero. Javier se quedó quieto, sin hablar. No porque no lo supiera, sino porque no quería. Era dinero de Elena, finalmente lo dijo. Su voz era muy baja, pero lo suficiente para que Laura la oyera. La chica se quedó en silencio unos segundos, como si no entendiera. ¿De Elena? Repitió Javier. Laura retrocedió un paso, como si la hubieran empujado suavemente. No con las manos, sino con la verdad. Dijiste que ya estabais divorciados, su voz comenzó a temblar. Dijiste que el dinero era tuyo. Ya estábamos divorciados, dijo Javier. Pero el dinero era suyo. Yo solo lo cogí para usarlo. Una explicación muy ligera, pero que se sintió muy pesada. Sofía se rió con amargura. ¿Cogerlo para usarlo? Hablas como si fuera tuyo. Cogiste el dinero de tu mujer para mantener a otra. Laura se giró hacia Javier. Su mirada cambió por completo. Ya no era suave, ya no era confiada, sino algo muy frío. ¿Es eso cierto? Preguntó. No con fuerza, pero de forma penetrante. Javier no respondió, pero su silencio fue suficiente. Laura respiró hondo y luego sonrió. Una sonrisa muy leve y sin alegría. Eres increíble, Javier. Usando el dinero de otra para declararle tu amor a alguien. Incluso llegué a pensar. Se detuvo, tragándose el resto de la frase, y luego negó con la cabeza. Da igual, no hace falta seguir hablando de esto. Se dio la vuelta, sin mirar a nadie, y se marchó. El sonido de sus tacones volvió a oírse, pero esta vez ya no era rítmico. Era más rápido, más apresurado, como si quisiera abandonar ese lugar cuanto antes. El pasillo volvió a quedar en silencio. Pero esta vez ya no quedaba nada de qué hablar, porque todo estaba claro. El sonido de los tacones de Laura se fue alejando lentamente hasta desaparecer al final del pasillo. Pero su eco permaneció, no en el aire, sino en la mente de cada persona que estaba allí. Porque ese sonido no era solo la huella de alguien que se iba, sino el cierre de una elección, de una relación, de una confianza que hace unos minutos todavía parecía real. Javier seguía en la misma posición. Sus ojos siguieron la dirección por la que se fue Laura, pero su mirada ya no albergaba esperanza ni deseo de retenerla, solo un vacío muy evidente, como el de alguien que acaba de perder algo cuyo valor solo ha comprendido después de que desapareciera. Mientras tanto, doña Carmen, de pie a su lado, desvió la mirada de Laura a Javier y de Javier al espacio vacío frente a ella, como si intentara reconstruir los fragmentos de información en una imagen completa, pero cuanto más lo intentaba, más equivocada y extraña le parecía. Y Sofía se apoyaba en la pared, ya no llorando, pero su rostro estaba cada vez más pálido, como si sus lágrimas se hubieran agotado, dejando solo una sensación de frío. Nadie habló. No porque no hubiera nada que decir, sino porque acababan de ocurrir demasiadas cosas como para saber por dónde empezar. Los vecinos se dispersaron por completo, no porque el drama hubiera terminado, sino porque la historia había llegado a un punto en el que ya no era necesario verla de cerca, bastaba con recordarla. Y en sus miradas al irse ya no había curiosidad, sino una mezcla de comprensión y el deseo de mantener las distancias. Las puertas de los pisos se cerraron una a una. El pasillo se volvió más solitario, pero esa soledad no aligeró el ambiente. Al contrario, hizo aún más evidente el aislamiento de las tres personas que quedaban. Doña Carmen fue la primera en hablar, pero su voz ya no era alta como antes, sino ronca y profunda. Javier. Una palabra, pero inacabada. Javier no se giró ni respondió. Seguía allí de pie, como si al darse la vuelta tuviera que enfrentarse a todo lo que acababa de ocurrir. Y en ese momento, no, estaba preparado.
Mírame, continuó doña Carmen, esta vez con la voz ligeramente temblorosa. Javier cerró los ojos un momento, luego los abrió y se giró para mirar a su madre. Sus ojos ya no evitaban la mirada, pero tampoco eran cálidos. «¿Qué quieres preguntar, mamá?», dijo, con voz plana, sin emoción. «¿Tu relación con esa chica?». Doña Carmen habló lentamente, como si tuviera que elegir cada palabra. «¿Desde cuándo?», una pregunta que no era fuerte, pero sí pesada. Javier no respondió de inmediato. Miró al suelo y luego dijo: «2 meses». Solo 2 palabras, pero suficientes para aclarar muchas cosas. Sofía se rió, una risa muy suave pero llena de amargura. 2 meses. O sea, que en ese momento todavía vivías con Elena y usabas su dinero para mantener a otra mujer. Nadie lo negó, nadie lo corrigió, porque la frase era lo suficientemente clara. Doña Carmen se dejó caer en la silla, sosteniéndose la cabeza con ambas manos. «Dios mío, esta familia está destrozada», pero esta vez nadie se acercó a consolarla. Nadie dijo: «Tranquila, mamá», porque ellos mismos no eran capaces de estar tranquilos. Javier se quedó quieto y de repente se dio la vuelta y caminó hacia la salida del pasillo. «¿A dónde vas?», levantó la cabeza doña Carmen. «A la calle», respondió él brevemente, sin detenerse. «¿A qué? ¿A dónde vas a estas horas?». La voz de su madre comenzó a entrar en pánico. Javier se detuvo un instante, sin girarse, y solo dijo: «Necesito pensar». Y luego se fue, sin esperar, sin mirar atrás. La puerta de emergencia al final del pasillo se cerró tras él. Un clac suave, pero firme. Dentro solo quedaban 2 mujeres, una madre y una hija, sentadas en medio de un espacio que antes siempre estaba lleno del sonido de las conversaciones, de la televisión, del sonido de la vida. Pero ahora solo había un largo silencio. Sofía miró a su madre y dijo en voz baja: «Mamá, ¿nos hemos equivocado?». Una pregunta muy pequeña, pero que en 3 años nadie había hecho. Doña Carmen no respondió de inmediato. Seguía cubriéndose el rostro, sentada allí durante un largo rato. Luego suspiró, un suspiro lento y pesado. «Ya no lo sé». Por primera vez, dijo «no lo sé». No culpando a nadie, no culpando a otros, sino «no lo sé». Afuera, Javier bajaba por la escalera de emergencia. No usó el ascensor porque no quería estar en un espacio cerrado, no quería ver su propio reflejo en el espejo, no quería sentirse acorralado en un lugar del que no podía escapar. Cada escalón que bajaba se sentía lento, pero seguro. Cada paso parecía ir acompañado de un pensamiento, un recuerdo, una frase. Todo mezclado, pero muy claro. Recordó los momentos en que Elena le daba la tarjeta, los momentos en que Elena decía: «Úsala». Los momentos en que Elena nunca preguntaba, nunca comprobaba, nunca sospechaba. Y él se había acostumbrado a todo eso, acostumbrado hasta el punto de considerarlo normal, acostumbrado hasta el punto de considerarlo un derecho. Hasta hoy, cuando todo se cortó, fue cuando lo entendió. No era porque él lo tuviera, sino porque Elena se lo daba. Al llegar a la calle, ya era de noche. Las farolas estaban encendidas, su luz amarilla iluminaba el asfalto. Javier se quedó allí, sin seguir caminando, sin volver atrás, solo de pie, mirando el tráfico. La gente iba y venía, todos con su propio destino, mientras que él, por primera vez, no sabía cuál era su lugar. Su móvil vibró. Miró hacia abajo. No era Elena, no era Laura. Era una notificación del banco. Facturas vencidas. 2 facturas. Una de una tarjeta de crédito, otra de un préstamo personal. Las cantidades no eran grandes, pero fueron suficientes para hacerle comprender que esto no había terminado. Esto era solo el principio. Un principio sin nadie detrás, sin nadie que lo respaldara, sin nadie a quien esperar. Solo él y todo lo que había hecho. Javier permaneció bajo la farola durante mucho tiempo, tanto que él mismo no recordaba cuántos minutos u horas habían pasado. Solo sabía que el tráfico
Frente a él seguía fluyendo. La gente iba y venía, mientras él permanecía inmóvil, como una sombra olvidada en medio del ajetreo. Y lo que le incomodaba no era el frío de la noche, sino la sensación de vacío en su interior. Un vacío que antes siempre había estado lleno de cosas tan ordinarias. Una mujer que siempre estaba a su espalda, una cartera que siempre tenía dinero y una casa que siempre ofrecía comida caliente. Ahora todo eso había desaparecido, no porque lo hubieran arrebatado, sino porque él mismo no lo había cuidado. El móvil en su mano vibró de nuevo. Esta vez no era una notificación del banco, sino una llamada de su trabajo. Miró la pantalla unos segundos y luego contestó. Su voz seguía siendo pesada y cansada. Diga, hola, Javier. La voz de su jefe de departamento se oyó, no fuerte, pero claramente preocupada. Mañana a primera hora, ven a mi despacho. Javier frunció el ceño. ¿Pasa algo, señor? Es sobre tu trabajo. Hubo un breve silencio, y luego la voz al otro lado bajó. El tono. Últimamente llegas tarde con frecuencia. No alcanzas los objetivos. Hay muchas quejas de los clientes. La empresa ya te ha advertido varias veces. Mañana hablaremos de los detalles. La llamada terminó. Corta pero contundente. Javier bajó el móvil, mirando la pantalla que se oscurecía. En su cabeza ya no había pánico, sino algo muy claro: las consecuencias. No solo una, sino una serie de ellas que llegaban todas, juntas. Sin darle tiempo a adaptarse, sin darle la oportunidad de posponerlas, porque todo lo que había ignorado, todo lo que había dejado para luego, ahora volvía para reclamarle su parte, una por una. Se sentó en el bordillo, frente a la entrada de la urbanización, con las manos entrelazadas y la cabeza gacha. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en su madre, no pensó en su hermana, no pensó en quién tenía razón y quién no. Solo pensó en una persona, en Elena, no como la esposa que había tenido, sino como la mujer que había estado a su lado durante 3 años. Recordó las noches en que Elena se sentaba frente al portátil, trabajando hasta tarde, mientras él se tumbaba en el sofá jugando con el móvil. Recordó las veces que Elena le transfería dinero en silencio, sin hacer preguntas, solo diciendo, úsalo. Recordó los momentos en que Elena quería decir algo, pero al ver a su madre, al sentir el ambiente de la casa, se lo guardaba y elegía el silencio. Y fue ese silencio lo que le hizo pensar que Elena lo aceptaba, que no había problemas, que todo estaba bien. Pero no era así. Elena simplemente no hablaba hasta que finalmente dejó de hablar por completo. Levantó la cabeza y miró el cielo nocturno, oscuro y sin estrellas. Solo el resplandor difuso de las luces de la ciudad. Y de repente se dio cuenta de algo en lo que nunca antes había pensado. Hay cosas que, mientras las tienes, parecen normales, pero cuando las pierdes, te das cuenta de que no eran normales, sino una suerte. Se puso de pie. No volvió a casa de inmediato, sino que salió de la urbanización y entró en un pequeño bar de la esquina. Pidió un vaso de agua con hielo, se sentó en una silla de plástico baja, rodeado de trabajadores que acababan de salir de su jornada. Conversaciones sencillas, risas, quejas sobre el trabajo, el dinero y la vida. Todo se sentía muy real, muy terrenal. Y fueron Kuno Casordia muy real. Precisamente esas cosas las que le hicieron sentirse un extraño. Porque antes, él nunca había necesitado pensar en esas cosas. No porque no viviera en ese mundo, sino porque había otra persona que cargaba con esa parte por él. Le trajeron el agua. Bebió un sorbo. El agua fría le bajó por la garganta, pero no pudo calmar la sequedad de su corazón. Justo en ese momento, su móvil vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de un número familiar. Elena. Miró la pantalla sin abrirlo de inmediato. Solo lo miró un momento y luego lo pulsó. Javier. Ya no había cariño, ni ningún apelativo cercano. He enviado el resumen de gastos de los últimos 3 años a tu correo electrónico.
Si lo consideras necesario, podemos vernos una vez más para aclarar todo. No para discutir, sino para terminarlo correctamente. El mensaje no era largo, sin emociones, sin culpas, sin indirectas. Pero, precisamente por eso, se sintió tan penetrante. Lo leyó 2, 3 veces, y luego bloqueó la pantalla sin responder de inmediato. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué responder, porque entendió que no era una oportunidad para volver, sino una oportunidad para enfrentarse a la realidad. Se quedó sentado allí un rato más. Luego se levantó, pagó y caminó de vuelta a casa. Esta vez, sus pasos ya no eran tan lentos como al bajar. Eran más firmes. No porque hubiera encontrado una solución, sino porque sabía que no podía quedarse quieto en un solo lugar para siempre. No podía esperar a que todo se arreglara solo. No podía esconderse eternamente en el silencio. Entró en el ascensor y se miró en el espejo. Por primera vez, no apartó la mirada, sino que se miró directamente a un hombre que no estaba seguro de si le gustaba o no. La puerta del ascensor se abrió. Salió. El pasillo era el mismo, pero ya no había gente. No había miradas, solo silencio. Abrió la puerta y entró. Doña Carmen estaba sentada en el sofá, con Sofía a su lado. Ambas lo miraron. Nadie habló. Javier cerró la puerta. Se quedó de pie un momento y luego dijo: «Voy a ver a Elena». Su voz no era fuerte, pero sí clara. Doña Carmen se quedó atónita. ¿Verla para qué? ¿Acaso queda algo? Javier miró a su madre. Esta vez, sus ojos no evitaron la mirada, para terminarlo. No para pedir, no para recuperar nada, sino para terminarlo. Sofía miró a su hermano, sin decir nada. Pero en sus ojos, por primera vez, ya no había exigencias, solo agotamiento. Doña Carmen iba a decir algo, pero se contuvo. Porque ella también entendió que hay cosas que no se pueden alargar más. A la mañana siguiente, cuando la ciudad aún no se había despertado del todo, las calles estaban tranquilas y la luz del sol apenas tocaba los tejados. Javier ya había salido del piso muy temprano. No porque estuviera acostumbrado a madrugar, sino porque sabía que, si se quedaba más tiempo, si oía una frase más o veía una mirada más en esa casa, volvería a dudar. Y esta vez no quería dudar más, porque hay cosas que, si no se hacen cuando la mente está clara, es muy fácil volver a caer en el mismo ciclo. Estaba de pie frente a la cafetería cuya dirección Elena le había enviado la noche anterior. Una pequeña cafetería en una esquina, ni lujosa ni concurrida, pero limpia y tranquila. El tipo de lugar en el que antes rara vez se habría fijado, porque sus encuentros no solían requerir tranquilidad y las conversaciones importantes solía evitarlas. Hoy era diferente. Entró, eligió una mesa cerca de la ventana, se sentó y pidió un café solo, sin azúcar, sin hielo. Mientras esperaba, miró hacia afuera. La calle empezaba a animarse. Cada vez había más vehículos, el sonido de la ciudad se hacía más claro, pero su corazón, por el contrario, se sentía más tranquilo, como si todo se hubiera reducido a un único punto. Un encuentro que sabía que no sería como ningún otro anterior. Elena llegó. Ni antes, ni después. Puntual. Entró. La luz a su espalda alargaba su sombra en el suelo. Seguía caminando de la misma manera, con la espalda recta, los pasos rítmicos. Pero había algo diferente. Ya no había prisa, ni dudas, ni esa sensación de tener que estar alerta como cuando aún estaban casados. Vio a Javier, no se sorprendió, solo asintió levemente, se acercó y se sentó frente a él. «Has llegado pronto», dijo. Su voz era normal, ni distante ni cercana. «Sí», respondió Javier. No supo qué más decir. El camarero llegó con el pedido. Un café solo para él, un té caliente para Elena. Nadie tocó su bebida de inmediato. Solo la miraron. No se miraban el uno al otro, sino el espacio vacío entre ellos. Un lugar donde antes había habido muchas cosas.
palabras, discusiones, silencios, paciencia. Pero ahora está vacío. Elena fue la primera en hablar. Sin rodeos. ¿Has leído el resumen que te envié? Javier asintió. ¿Algún comentario? Negó con la cabeza. No. Una respuesta corta pero sincera. Porque sabía que las cifras no estaban equivocadas, no necesitaban ser discutidas, no podían cambiarse, y ya no había motivos para negarlas. Elena asintió levemente. Bien, entonces. Sacó un fajo de papeles de su bolso y los puso sobre la mesa. Esta es una copia impresa, con todos los detalles, fechas y descripciones. Puedes quedarte con una. Javier miró el fajo de papeles, sin cogerlo de inmediato, como si estuviera viendo sus últimos 3 años de vida en forma de números. No te pido que lo pagues ahora, continuó Elena, con la misma voz monótona, pero necesito que firmes esto como reconocimiento de la deuda, para que todo quede claro. No había palabras de exigencia ni de coacción, solo para que quede claro. Javier respiró hondo y cogió un bolígrafo. Firmó sin preguntar, sin regatear, sin posponerlo. Al dejar el bolígrafo, supo que no era solo una firma en un papel, sino una firma de aceptación. Aceptación de lo que había hecho, aceptación de sus consecuencias y aceptación de que no había vuelta atrás. Empujó el papel hacia Elena. Ella lo revisó, asintió y lo guardó. No le dio las gracias, porque no era necesario. Silencio de nuevo. Pero esta vez no era pesado, solo vacío. Javier la miró un momento y luego dijo: lo siento. 2 palabras, sin florituras, pero por primera vez las pronunciaba de verdad. Elena no se sorprendió ni reaccionó de inmediato. Bebió un sorbo de su té y lo dejó de nuevo en la mesa. ¿Por qué lo sientes? Una pregunta ligera, pero no fácil de responder. Javier bajó la mirada, pensó y luego dijo: por haber dado por sentado todo lo que hacías, por no haberte protegido y por haber usado tu dinero con otra persona. Con cada frase que pronunciaba se sentía un poco más ligero, pero también un poco más consciente. Elena escuchó sin interrumpir, sin asentir. Solo escuchó y luego dijo: sabes que lo que necesito no es una disculpa. Javier levantó la cabeza. ¿Entonces qué? Comprensión, respondió Elena. Me basta con que lo entiendas, no para que te perdone, no para volver, solo para que lo entiendas. Javier asintió. Ahora lo entiendo. Una frase, pero esta vez no era por cortesía, era de verdad. Elena lo miró. Sus ojos ya no eran fríos, pero tampoco cálidos. Simplemente normales. Entonces, es suficiente, dijo, y se levantó. Sin esperar, sin alargar la conversación. Lo terminamos aquí. No era una pregunta, sino una conclusión. Javier se levantó también. No la detuvo, no suplicó. Solo dijo: sí. Elena cogió su bolso y caminó hacia la puerta. La luz de fuera la iluminó. Salió, sin mirar atrás. Y esta vez, Javier no la miró durante mucho tiempo. Solo se quedó de pie un momento. Luego volvió a sentarse y miró su taza de café, ya fría. La levantó y bebió un sorbo. Amargo, pero le hizo despertar. Después de aquel encuentro en la cafetería, las cosas no terminaron con un gran drama ni con más sorpresas. Todo se cerró en silencio, como una puerta que cierra a tus espaldas sin hacer ruido, sin testigos, pero que marca con claridad que 2 caminos ya no volverán a cruzarse. Y fue precisamente ese silencio lo que hizo que todo dejara una huella más profunda, porque no dejó una imagen dramática, sino una sensación muy real, la de haber superado un capítulo de la vida que ya no se podría repetir. Elena retomó su vida. No una vida completamente nueva, sino la que había tenido, pero que había dejado de lado durante los 3 años de su matrimonio. Volvió a trabajar con un ritmo regular. No se forzó a trabajar en exceso para olvidar el pasado, ni se permitió relajarse demasiado hasta pensar en negativo. Eligió un camino intermedio y equilibrado. Por la mañana trabajaba, por la noche volvía a casa, de vez en cuando quedaba con amigos y los fines de semana visitaba a su madre.
cosas muy sencillas, pero que le trajeron una paz que se dio cuenta de que había perdido hacía mucho tiempo. Había noches en las que se sentaba sola junto a la ventana, mirando el tráfico de abajo, y todavía recordaba. No recordaba a Javier como un marido, sino como una fase, una versión de sí misma que una vez existió. Una mujer que sabía ser paciente, aguantar y sacrificarse sin exigir nada a cambio. Y al recordarlo, ya no sentía arrepentimiento ni dolor. Solo sentía que era suficiente, porque hay experiencias que no son para aferrarse a ellas, sino para entenderlas, dejarlas, ir y seguir adelante. Su madre, de vez en cuando, todavía le preguntaba con un tono entre la pena y la curiosidad: «¿No estás triste, verdad, hija?» Elena solo sonreía levemente. «Yo no, mamá», no para tranquilizar a su madre, sino porque era la verdad, porque entendió que la mayor tristeza no es la separación, sino permanecer en un lugar donde no te ves. De una vez que consigues salir de ahí, el resto es solo tiempo para recuperar el equilibrio. Por otro lado, la vida de Javier no cambió de la noche a la mañana. No hubo una transformación instantánea, sino una serie de días muy reales, muy lentos y, por veces, muy incómodos. Porque por primera vez en años, tuvo que enfrentarse solo a todo aquello de lo que antes no se había hecho cargo. Su trabajo fue evaluado no una, sino varias veces. Tras la reunión con su jefe, no lo despidieron, pero le quitaron sus clientes más importantes. Lo trasladaron a proyectos más pequeños con ingresos menores. Eso lo obligó a cambiar. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Empezó a llegar puntual, a tomar notas de su trabajo, a aprender a hablar seriamente con los clientes, cosas que antes consideraba una molestia. Por la noche, ya no llegaba a casa con la cena lista en la mesa. A menudo tenía que cocinar él mismo o comer algo rápido en un bar de la esquina. Comida sencilla, no deliciosa, pero suficiente para llenar el estómago. Y en momentos como esos, recordaba las comidas que antes comía sin pensar. Comía sin preguntar quién había cocinado, dejaba la mitad sin pensar en quién lo había preparado. La deuda que había firmado con Elena no era una cifra pequeña, y no podía pagarla de inmediato. Así que cada mes le transfería una parte, no mucho, pero de forma regular. Y cada vez que hacía la transferencia, ya no lo sentía como una obligación, sino como una forma de recordarse a sí mismo que todo lo que hacía tenía consecuencias. Y aceptar pagarlas no era una pérdida, sino un aprendizaje. Doña Carmen también cambió. No por obligación, sino porque ya no tenía a nadie en quien apoyarse. Empezó a ir al mercado ella misma, a controlar los gastos. Ya no había compras impulsivas ni salidas a gastar dinero como antes. Y en los momentos en que se sentaba sola en casa, fue entendiendo poco a poco que lo que antes llamaba lo que me corresponde en realidad nunca había existido. Sofía también empezó a trabajar, no en un gran puesto, solo un trabajo de oficina normal con un sueldo modesto, pero suficiente para mantenerse así misma. Y por primera vez, al recibir su sueldo, entendió que ganar dinero no es lo mismo que gastarlo. No es fácil y no se puede tomar a la ligera. Su familia ya no era tan ruidosa como antes. No había voces altas ni peticiones constantes. Se volvieron más silenciosos, no fríos, sino comprensivos. Cada uno se ocupaba de su parte, sin esperar, sin exigir. Y ese cambio, aunque llegó tarde, era necesario. En cuanto a Laura, nunca más apareció. No llamó, no envió mensajes, como si el encuentro de aquel día hubiera sido suficiente para que entendiera cuál era su lugar en esa historia, y marcharse fue la elección correcta, sin necesidad más explicaciones. El tiempo pasó, ni rápido ni lento, lo suficiente para que lo ocurrido se calmara, lo suficiente para que cada uno encontrara de nuevo su ritmo de vida. Y, una tarde, mientras Javier estaba de pie bajo la misma farola que aquella noche, pero con un estado de ánimo ya no tan pesado, se dio cuenta de algo que quizás
Había tenido que pagar muy caro para entender. Hay personas que se van no para castigarte, sino para que aprendas a valerte por ti mismo. Y hay pérdidas que no son el final, sino el punto de partida de la madurez. Si miramos hacia atrás a toda esta historia, de principio a fin, creo que lo que más nos hace reflexionar no es el divorcio o el dinero, sino como una relación que podría haber sido normal y cálida, se fue convirtiendo lentamente en una carga hasta desmoronarse en la frialdad. En cuanto a Elena, no creo que fuera fuerte desde el principio. Nadie se casa preparándose para sufrir. Era simplemente una mujer normal que creía en la familia, en su marido, y estaba dispuesta a sacrificarse. Pero su error fue demasiado sin establecer límites. Hay cosas que, si no las protegemos para nosotros mismos, los demás sentirán que tienen derecho a tomarlas. Cuando Elena dijo basta, muchos podrían haberla llamado cruel. Sin embargo, fue en ese momento cuando empezó a ser justa consigo misma. En cuanto a Javier, no creo que fuera una mala persona desde el principio, pero es el tipo de persona que resulta muy peligrosa en un matrimonio. Ni completamente culpable, ni completamente inocente. Eligió el silencio para evitar conflictos. Eligió ser un mediador para mantener la paz. Pero fue precisamente por no tomar partido, por lo que más hirió a la persona que tenía a su lado. Un marido no necesita ser perfecto, pero es absolutamente necesario que tenga principios. Cuando la mujer a su lado sufre y él permanece en silencio, el precio a pagar es solo cuestión de tiempo. Y en cuanto a la suegra y Sofía, su historia es una lección muy real sobre la gratitud. Cuando te acostumbras a recibir sin pensar, a usar sin preguntar, a dar por sentado el sacrificio de los demás, entonces, cuando lo pierdes, no solo pierdes dinero, sino también el respeto. Lo más aterrador no es volverse pobre, sino que los demás te miren pensando, no debería haber sido así. Esta historia no es para juzgar a nadie, sino para que todos podamos reflexionar sobre nosotros mismos. En una relación, ¿eres una Elena que da demasiado? ¿Un Javier que elige ser mediador y evitar los problemas? ¿O alguien que se acostumbra a recibir pero se olvida de agradecer? Si hay algo que quiero transmitir, es que el amor no significa aguantar incondicionalmente. Y la familia no es un lugar donde una persona carga con todo el peso mientras los demás solo miran. Todo solo puede durar si hay equilibrio, respeto y límites claros. Y para ti, si algún día te encuentras en una situación como la de Elena, ¿elegirías seguir aguantando o parar en el momento adecuado?